Bueno, voy a apagar la cámara. Superficie donde te dé la gana. Y esto podría ser entre concreto. Pues el potencial en la superficie. Hola. ¿Estamos todos? Hola, sí. Podemos seguir entonces, ¿no? Sí, Vale. Entonces, habíamos quedado, he puesto aquí una diapositiva para escribir. Habíamos quedado en la relación entre Q y NI, la carga y el número de moles, ¿vale? Os voy a poner la ecuación y si queréis la deducimos un poco. Es una ecuación muy sencilla, pero a veces la carga que es igual al sumatorio de igual a 1 extendida a todos los iones, los diferentes tipos del producto de la valencia por F por N. ¿Vale? ¿Os suena? Sí, no. Sí. Vale. Si ustedes tuvieran que explicársela, por ejemplo, a un estudiante de segundo de bachiller o de la ESO, ¿sabríais explicarle esta ecuación? Perdón, ¿la puedes repetir? No, Juan José, que digo me que digas feliz? si tuvierais que explicarle esta ecuación a un niño, por ejemplo, de la ESO o de primero de carrera, ¿ustedes seríais capaces de explicársela? Quizá sí o no, ¿no? Vale. Entonces vamos a ver un poco porque es una ecuación aparentemente muy sencilla, pero vamos a ver cómo la podemos tener. Vamos a imaginar que tiene una fase y que solamente tiene un tipo de iones. Por ejemplo, ¿qué tipo de ion queréis poner? ¿Sodio, calcio? ¿Qué es lo que queréis poner? Vamos al de toda la vida, el sodio. El sodio. ¿Cuántos moles? Por ejemplo, 3 moles de sodio. Bueno, pues simbólicamente en vez de 3 ponemos N de sodio. Y en el sodio más, ¿cuál es la carga del sodio más? Z del sodio es más 1, ¿vale? ¿Sabéis lo que significa el más 1? Pues en teoría es el déficit de un electrón, ¿no? Muy bien. En su capa de valencia. Es déficit de un
electrón por átomo de sodio, ¿vale? O, si no quieres átomos, quieres moles, serían moles de electrones en defecto cuando tengan una carga positiva o exceso por mol de sodio o de especie, ¿vale? ¿Bien o no? Son moles de electrones de efecto o exceso, mol de sodio, o número de electrones de efecto o exceso por átomo de sodio. Muy bien, vale. Tenemos la carga, ¿vale? Tú dices, oye, que yo quiero que me aparezcan los moles de sodio. Pues pondré aquí número de moles de sodio. La carga, aquí, en esto nos tiene que quedar carga. Si tú has puesto el número de moles de sodio, ¿yo qué tengo que poner? Un factor que sea la carga por un mol de sodio, ¿no? ¿Vale? ¿Bien o no? Sí, sí. Claro, esto es Na, pues tú quieres poner Na. ¿Y esto qué es? La carga de un mol de sodio. Y esta carga de un mol de sodio que es igual. Si yo pongo Z, tengo un problema. Z es los moles de electrones en exceso o defecto, mol de sodio, no la carga, mol. ¿Vale? Entonces, todavía no podemos poner la Z. Si yo quiero utilizar la Z, ¿qué podría poner? Que esto sería la carga de un mol de electrones, por los moles de electrones en exceso o defecto por mol de sodio. Este cociente, carga mol de sodio, lo divido en dos factores. Uno que es carga mol de electrones y el otro mol de electrones, mol de sodio. Es decir, que en realidad este de aquí sería con este de aquí, me quedaría el de arriba. Pero ¿cuál es la ventaja de desglosarlo? Que yo sé cuál es la carga de un mol de electrones y sé los moles de electrones en exceso de efecto por mol de sodio, que es la valencia. Esta es la valencia. Z, sodio. ¿Cuánto vale la carga de un mol de electrones? ¿Os acordáis lo que es? La carga. Faraday. El Faraday. ¿Que no te acuerdas? Sin problema. Al menos recordarás o puedes buscarlo en un ámbulo la carga de un Claro, electrón. Si yo multiplico la carga de un electrón por el número de electrones que hay en un mol de electrones, he desglosado esto en dos factores, la carga de un electrón es E0, el 1,6 por 10 a la menos 19, y el número de electrones en un mol de electrones es el número de Avogadro. Por lo tanto, esto es el número de Avogadro por la carga de electrón, y el número de Avogadro por la carga es el Faraday, que es lo que tenemos aquí arriba, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, para tu sistema, la carga que hay acumulada será la valencia de Z, perdón, la Z del sodio, valencia del sodio, por F, es decir, esto por esto, por esto de aquí, por N los moles de sodio, ¿vale? Si en lugar de sodio tienes sodio, potasio, calcio, aniones, pues tendrás que poner un sumatorio. La carga sería la carga debido a cada tipo de ion, ZI, NI, sodio, potasio, tal. Es decir, el sumatorio de igual a 1 extendido a los iones diferentes. ¿Vale? ¿Bien o no? ¿Bien? bien, bien, bien. Vale. Ya que estamos, si tú ves una ecuación de este tipo, ZI, F, phi, ¿esto qué es?
la carga de un mol de I. ¿Esto qué es? El potencial. Potencial por carga es energía. Esta es la energía electrostática de un mol de I que está a un potencial phi. ¿Vale? ZIF phi, ¿vale? ¿De acuerdo? Si tú tienes aquí el I y el potencial aquí es phi, pues el producto de ZIF phi es la energía electrostática de I a este potencial. ¿Vale? ¿Bien o no? Por mol, la energía de un mol. ¿Bien? Vale. Entonces, volviendo hacia atrás, habíamos visto que las variables independientes son presión, temperatura, número de moles y el área superficial. Tú esperabas que también la carga es una variable, pero no independiente, dependiente del ENI. ¿Esto quiere decir? Que cuando a ti te aparezca la carga, puedes poner la carga en función de ENI. ¿Vale? Con lo cual no necesitas la carga como variable independiente. Bien, estas son las variables. Ahora viene cuál es la magnitud termodinámica que nosotros vamos a utilizar para caracterizar nuestro sistema. La magnitud termodinámica, ¿vale? De acuerdo. La magnitud termodinámica es el potencial electroquímico. ¿Vale? ¿Sabéis con qué está relacionado el potencial electroquímico? ¿O de qué magnitud o de qué función termodinámica desarrollamos el potencial electroquímico? ¿El potencial químico? Vale. El potencial electroquímico lo podemos sacar a partir de potencial químico. ¿Y el potencial químico con qué magnitud está relacionada íntimamente? ¿Con la energía interna? ¿Con la entalpía? ¿Con la energía de Helmholtz? Permitirme que si pongo aquí la energía de Helmholtz ponga una A un poco más rara para que la distingáis del área superficial, ¿vale? O con G. Con G, ¿no? Con G, vale. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que dicho esto, tú también puedes relacionar el potencial químico con U, lo puedes relacionar con H y lo puedes relacionar con A. ¿Cuál es el tema? Que en el contexto y con las variables que nosotros utilizamos, el NU está relacionado con G. Por ejemplo, si yo te dijera, oye, en vez de la presión, voy a utilizar como variable en vez de la presión, el volumen, en vez de la temperatura, la entropía y el número de moles. En este contexto, el potencial químico lo puedes relacionar con U. Si tú en vez de volumen eliges presión, entropía y NI, lo puedes relacionar el potencial químico con H. Así que luego lo vemos. Claro, si tú eliges la presión, la temperatura y el NI, en estas condiciones, perdón, en vez de la presión, vamos a poner el volumen. Volumen, para que sea distinto. Si, ¿cómo escoges como variable? Volumen, temperatura y NI, puede relacionar potencial químico con la energía de Helmholtz. Y si tú coges la presión, la temperatura y NI, lo puedes relacionar potencial químico con G. Estas son las variables habituales y entonces vas a relacionar potencial químico con G a través de una simple derivada, ¿vale? ¿Bien o no? Simplemente, si queréis luego lo vemos con U, con H y tal, ¿vale? Bien. Entonces, ya que me habéis dicho que el potencial electroquímico lo podemos relacionar con el potencial químico, vamos a introducir el concepto de potencial químico, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Si a mí me preguntan, oye, ¿para qué queremos nosotros el potencial químico? ¿Vale? Pues yo voy a abrir aquí una en blanco, ¿vale? Voy a poner aquí una en blanco.
Si a mí me dicen, ¿para qué es útil? ¿Para qué necesito el potencial químico? ¿Para qué el Nusui? Pues yo te diría, para expresar cómo varía U, H, energía de Helmholtz, y G con N. Es decir, cómo varía diferencial de U, diferencial de H, diferencial de A, diferencial de G en función de N. Esta es una primera utilidad, esto es fundamental. Nosotros tenemos que tener magnitudes termodinámicas que nos digan cómo varía la energía del sistema, la entalpía y la energía libres cuando yo varío en N. Vale, eso es importante. Y lo otro es que nos permite establecer las condiciones de equilibrio. Y esto es fundamental en química, condiciones de equilibrio. Tú para expresar las condiciones de equilibrio lo tienes que expresar en función del potencial químico, ¿vale? Cuando nos referimos a condiciones de equilibrio es condiciones de equilibrio para el intercambio de materia entre dos fases, la especie que puede estar en la fase alfa y la fase beta. Estos podrían ser dos metales y la especie que se intercambia el electrón pueden ser dos disoluciones de electrolitos y lo que se intercambia es el sodio o se intercambia el cloruro. Estaríamos hablando de electrodos selectivos, ¿vale? Transferencia de materia, ¿no? Y luego para reacciones químicas. Reacciones químicas que se dan en una fase, A más B para dar C, equilibrio. Si queremos la condición de equilibrio, tenemos que recurrir al potencial químico o lo que nos interesa a nosotros, reacciones químicas, que le llamaremos electroquímica, que ocurren en dos fases. Fase alfa, conductora electrónica, y fase beta, conductora iónica. Y aquí tendremos una especie OX que se reduce cogiendo el electrón desde la fase. Esto es lo más complicado. Tenemos una reacción química con transferencia de materia o de carga entre dos fases. ¿Sabes? Entonces, nosotros vamos a estar interesados en condición de equilibrio aquí, condición de equilibrio aquí. ¿Vale? Y cómo varía G con N. Esto de aquí. ¿Bien o no? Para eso es útil el potencial químico. ¿Lo veis útil o no? Se ve, se ve. Bien. Sí. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ver. Potencial químico. Lo primero, nos cuantifica cómo varía la energía de una fase cuando varían los moles de I de una especie, como es químico, de una especie neutra. Es decir, yo tengo un sistema, ¿vale? Y yo en este sistema va a haber un proceso que me produce una variación de NI. Y voy a mantener constante la presión, temperatura y el área superficial. Este proceso puede ser una reacción química o una transferencia de materia. Transferencia o reacciones químicas. ¿Vale? Entonces, en el momento que yo varíe el número de I, automáticamente me van a variar las funciones termodinámicas. ¿Vale? Entonces, el potencial químico me dice cómo varía G cuando yo varío NI, siempre y cuando yo mantenga constante la presión, la temperatura, el área y el número de moles de las restantes especies. Es decir, aquí pongo NJ distinto de I, son número de moles de las restantes especies J distintas de la I. La I es esta que está aquí, a la que se refiere el potencial químico. ¿Vale? ¿Bien o no? ¿De acuerdo? ¿Veis eso? ¿Lo veis? ¿No lo veis? Sí, sí, que a veces no, vaya, no hablamos porque estamos anotando, no Vale, sé. vale. Es por eso Muy que bien. se queda este silencio. Perfecto.
Entonces, de acuerdo con esta ecuación, nosotros tenemos un U sub i igual a la derivada de G parcial con respecto a NI, manteniendo constante lo que hemos dicho. Claro, si yo quiero ver cuánto varía la G, simplemente el diferencial de NI me lo traigo al otro extremo y me quedaría que diferencial de G es el producto del potencial químico diferencial de NI, que es esta ecuación de Cajo, con la condición de que P, T, A y NJ distinto de I tienen que ser constantes. ¿Vale? ¿De acuerdo o no? Sí. Vale. ¿Qué ocurre si varía T, varía P, varía el área y varía el NI? Pues si lo que ocurre es lo que está a la derecha. Y lo voy a poner un momentito aquí. Entonces, si varía T, yo tengo que tener un término que me diga cómo varía G con T. Y ese es este término de aquí. Es menos entropía diferencial de T. Esto viene del primer principio y de la definición de G. Si varía P, tengo que tener otro término que me diga cómo varía G con P. Y es V variación de P. Si varía el área, tengo que tener otro término que me diga cómo varía G cuando varía el área. Y eso es gamma diferencial de A. Y el gamma es la tensión superficial. Tensión superficial. Esto será importante para las clases de Teresa, el término este. Y luego tengo que tener un término que me diga cómo varía G con el número de moles de I. Si yo en vez de una especie tengo varias especies cuyos moles están variando, tengo que poner un sumatorio desde la especie 1 hasta la especie N, todas las especies, y cada término de ese sumatorio es el producto del potencial químico de esa especie por la variación de los moles de esa especie. ¿De acuerdo? ¿Bien o no? Sí. Bien. Imagínate que hipotéticamente aquí tuviéramos monopolos magnéticos y variáramos el campo magnético. Pues yo, sin saber mucho de magnetismo, diría, aquí falta un término que es el producto de una propiedad magnética por la variación del campo magnético. Y por cada término que me afecta a G, tengo que tener un sumando, un término en el sumatorio. ¿Vale? ¿Bien o no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, voy a borrar esto. Vale. Entonces, claro, si esta es la ecuación general y yo te digo, defíneme a partir de esta ecuación, lo pongo aquí, a partir de esta ecuación, defíneme el potencial químico. Pues tú me dirías, el potencial químico este es lo que me varía G con N cuando todo lo demás es cero. Para que todo esto sea cero, para que esto sea cero, T tiene que ser constante, P tiene que ser constante y A constante. ¿De acuerdo con esta ecuación? Potencial químico es la variación de G con respecto a NI cuando la presión, la temperatura, el área y los NJ distintos de I, porque esto es un sumatorio, son constantes. ¿Vale? ¿Bien o no? ¿Vale? ¿Bien? Sí, Vale. Como lo prometido es deuda, pues os voy a poner aquí la expresión para la variación de U, que no la vamos a utilizar, pero bueno. Diferencial de U, ¿vale? Termodinámica básica es temperatura, diferencial de S, menos P, diferencial de V. Esto es para un sistema donde no hay variación del número de moles de las especies. Es decir, primeros temas de termodinámica. Si
varían los moles de las especies, tendremos sumatorio de igual a 1 hasta n, mira tú por dónde, potencial químico diferencial de Ni. Y si variara el área, más tensión superficial diferencial de A. ¿Bien o no? Si yo te digo, bien, defíneme el potencial químico según esta ecuación, pues tú dirás que el potencial químico es la derivada de U con respecto a Ni cuando mantiene constante la entropía para que esto sea cero, el volumen para que esto sea cero, el área para que esto sea cero y para que el resto de términos del sumatorio sean cero, es decir, NJ distinto de I. ¿Bien o no? Sí. ¿Veis lo que os decía? El potencial químico lo podemos relacionar con U, pero ojo, en experimentos y sistemas donde mantengamos entropía, volumen, A y NJ distinto de I constante. ¿Vale? Bueno, pues por la misma razón podríamos poner diferencial de H y quedará que el potencial químico es la derivada de H con respecto a Ni, entropía, presión, A, NJ distinto de I. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la diferencial de H es T diferencial de S más V diferencial de P más sumatorio nu sub I diferencial de Ni más gamma diferencial de A. ¿Vale? Por eso decía que el potencial químico lo puede relacionar con U, con H, con la energía de Helmholtz y la energía de Gibbs. Lo único que pasa es que nosotros no trabajamos a entropía volumen constante, no trabajamos a entropía presión constante. Nosotros trabajamos a presión, temperatura, A y NJ distinto de I. En estas condiciones, si yo pongo el potencial químico, en la derivada tengo que poner G para que se cumplan estas condiciones. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Bien o no? Sí. Vale. Muy bien. Entonces, una vez que hemos introducido el potencial químico, ya podemos ir al potencial electroquímico. ¿Cuál es la diferencia? Pues básicamente ninguna. Cuantifica cómo varía la energía de una fase cuando varían los moles de una especie, pero ahora en vez de neutra está cargada. Ya está. Y este engloba el químico, porque si la especie no está cargada, el electroquímico será igual que el químico, ¿vale? Entonces, es igual que antes. Si yo tengo un proceso donde varíen los moles de una especie solamente y la presión, temperatura ya es constante, me varía y yo varío el Ni, automáticamente voy a tener una variación de la carga. Esa variación de la carga que es igual a ZIF, que es la carga de un mol de I, por lo que me haya variado los moles de I. Es decir, que esto viene de lo que dedujimos antes, Q igual a ZIFNI. Por lo tanto, yo no necesito Q, con saber Ni ya es suficiente. Cuando yo varío Ni, me varía Q y como consecuencia de los dos, me varía G. ¿Cuál es la definición de potencial electroquímico? Lo que me ha variado G con respecto a Ni, manteniendo presión, temperatura a NJ distinto de I. Oye, ¿y esto es igual que el otro? Pues claro, lo que pasa es que ahora cuando tú cuantifiques el G, tiene una componente adicional que es electrostática. Algunos profesores, ¿qué hacen? Pues le ponen una rayita aquí para decir que la G es la electroquímica, que tiene una componente electrostática. No, la G es la G. ¿Que tú le quieres poner la rayita? Se lo pone. Pero la G del sistema es la G del sistema. La especie esté cargada o no esté cargada, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Si además de variar Ni, variamos la presión, temperatura y el área, pues igual que antes, la variación de G tendrá un término que representa el efecto de la temperatura sobre G menos entropía diferencial de T más volumen diferencial de P más gamma diferencial de A
más sumatorio de igual a 1 hasta n del potencial electroquímico por diferencial de NI. Y para hacer referencia al potencial electroquímico, decir, oye, que esto tiene una componente electrostática, se le pone una rayita arriba. Nu sub i con rayita. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Bien o no? ¿Bien? Sí, sí. Vale. Entonces, ya con esto voy a mostrar diapositivas, dejamos y volvemos dentro de semana. Vale. Bien. Ya hemos visto la definición y cómo podemos expresar las variaciones de G en función del potencial, perdón, del número de moles. Bien. Con lo cual, ya el primer apartado este lo tenemos resuelto. ¿Cómo expresar las variaciones de las distintas funciones con NI? Y la que nos interesaba dijimos que era la diferencial de G. Perfecto. Vamos ahora a las condiciones de equilibrio, ¿vale? Entonces, en función del potencial electroquímico, claro, como el electroquímico es general, pues ya ponemos las condiciones de equilibrio en función del electroquímico, no del químico. El electroquímico incluye el químico. Entonces, cuando nosotros tenemos dos fases que intercambian una especie, ¿vale? Sí, la especie I, que se encuentra en la fase alfa y beta, está en equilibrio, la condición de equilibrio electroquímico es que el potencial electroquímico de I en la fase alfa tiene que ser igual al potencial electroquímico I en la fase beta. ¿Vale? ¿Recordáis esa condición de equilibrio químico, en este caso electroquímico? Vale. Sentido común. Tú imagínate que yo te digo que tiene dos fases, alfa y beta. Aquí tiene la especie y la especie está en equilibrio. Y te digo, ¿cuál es la relación entre los dos potenciales electroquímicos? Te dice, oye, que para que esto esté en equilibrio, el del beta tiene que ser mayor que el del alfa. Y digo, ¿así? ¿Por qué no puede ser de alfa mayor que el del beta? Para que sea el equilibrio. Lo normal es que sean iguales, ¿no? ¿Por qué uno va a ser mayor que otro? Si tú me dices que la condición de equilibrio es que el beta sea mayor, digo, oye, ¿y por qué no es el alfa? ¿Veis? Vamos, esto se puede deducir. Lo que pasa es que nos va a llevar más tiempo, ¿vale? Bien, un ejemplito. Imaginaros que tenéis zinc en contacto con oro, metal, metal. La especie que se intercambia son los electrones, no los núcleos. Luego, cuando esto está en equilibrio, el potencial electroquímico del electrón en el zinc es igual que el potencial electroquímico del electrón en el oro, ¿vale? Y tú me dices, muy bien, pero esto en términos operativos, en términos experimental, ¿qué significa? Digo, si tú quieres expresar esto en función de las actividades del electrón y de la diferencia de potencial, tenemos que tener una ecuación del potencial electroquímico en función de composición. Y para eso tenemos que esperar algunas transparencias más, ¿vale? Necesitamos esto. Entonces, por ahora, nos quedamos con la condición de equilibrio y luego ya veremos cómo expresamos los potenciales electroquímicos en función de la composición, ¿vale? Bien, esto es para intercambio entre dos fases. El otro proceso que tenemos interesado, reacciones entre especies. Como nosotros estamos en electroquímica, vamos a considerar el caso general. Reacciones entre especies que están en distintas fases. Tenemos la fase alfa, la fase beta y una especie A que está en la fase alfa reacciona con B de la fase beta para dar D, ¿vale? La forma genérica de presentar esto en un diagrama horizontal. Nu A moles de A que están en la fase alfa reaccionan con un moles de B que está en la fase beta para dar nu de moles de D que están en la fase beta. Los nu son los números estequiométricos.
Claro, que yo sepa, cuando tú pones una reacción, por ejemplo, hidrógeno más un medio de oxígeno para dar agua, que yo sepa, los números estequiométricos los pones siempre positivos. Vale. ¿Por qué yo pongo aquí? Voy a borrar esto. ¿Por qué pongo aquí en valor absoluto? Claro, si lo ponemos siempre positivo y el profesor hace hincapié en ponerlo en valor absoluto, es porque probablemente el nu tiene signo. ¿Vale? ¿El convenio cuál es? Que los reactivos, los números estequiométricos de los reactivos son negativos y los de los productos positivos. Esto es un convenio que nosotros nos ponemos poner de acuerdo y hacer lo contrario. Los reactivos positivos, los productos negativos. Pero tienen que tener distintos signos uno de otro, porque es la única forma que hay de decirle a las ecuaciones matemáticas cuál es el reactivo y cuál es el producto. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Esto lo habían explicado así, lo de los números estequiométricos positivos y negativos? Sí. Muy bien. Entonces, tú tienes una reacción. ¿Cuál es la condición de equilibrio? Tú dices, hombre, pues ya que estamos, igualdad de potencial electroquímico. ¿Pero cómo que igualdad de potencial electroquímico? ¿El A igual que el B igual que el D? ¿El A y el B son reactivos? ¿El D? No, no. Pero de alguna otra forma yo tengo que tener en cuenta todos los potenciales electroquímicos o todos los potenciales químicos. Entonces, la condición de equilibrio es como una media ponderada de todos los potenciales electroquímicos. Y la condición es el sumatorio de los números estequiométricos por el potencial electroquímico de cada especie. Este sumatorio tiene que ser cero, teniendo en cuenta que NUI es negativo para reactivo y NUI es positivo para producto. ¿Vale? Esto es como si los potenciales electroquímicos de los reactivos ponderados por su número estequiométrico es igual que los potenciales electroquímicos de los productos ponderados por su número estequiométrico. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, que esta ecuación de aquí, si ustedes lo tomáis en valor absoluto, la convertís en esta otra. El sumatorio del valor absoluto de los coeficientes estequiométricos por el potencial electroquímico para los reactivos es igual que el mismo sumatorio para los productos. En este caso, los números estequiométricos van con valor absoluto. ¿Cuál es la formulación más elegante? La de la izquierda. ¿Cuál es la formulación más breve? La de la izquierda. La de la derecha, formulación dirigida a los químicos. ¿Vale? ¿Veis o no? Bien. Vale. Imaginaros que tenéis la reacción cobre 2 disolución más 2 electrones del cobre para dar cobre sólido. ¿Esto a qué corresponde? Pues esto corresponde a un electrodo de cobre frente a una disolución de cobre 2 más. ¿Qué ocurre? Que el cobre adquiere 2 electrones que están en el cobre metálico y forma cobre sólido que se queda depositado sobre la superficie. La reacción es esta. Si os das cuenta, tenemos que poner los números estequiométricos, valor absoluto, y entre paréntesis tenemos que poner el estado de agregación y dónde se encuentra la especie. La condición de equilibrio, ¿cuál sería? Pues empiezo a hacer sumatorio. Empiezo con el cobre 2 más, reactivo. Número estequiométrico, 1. Como es un reactivo, negativo, menos 1. Su número estequiométrico. Por potencial electroquímico del cobre 2 más. Me voy al electrón. Número estequiométrico, 2. Como es un reactivo, negativo. Potencial electroquímico del electrón en el cobre. Me voy ahora a los productos. Número estequiométrico del cobre, 1. Producto positivo, lo tengo aquí. Potencial electroquímico del cobre, sólido. Todo esto igual a 0. ¿Que tú lo quieres reorganizar? Te puedes
traer los negativos a un lado y los positivos al otro. Y te quedaría esto. Aquí aparecerían los reactivos con número estequiométrico en valor absoluto. Aquí los productos con número estequiométrico valor absoluto. ¿Vale? ¿Bien o no? Sí, sí. Vale. No obstante, en la siguiente sesión recordaré esta ecuación. Muy bien. Y ahora lo vamos a dejar, pero tengo que ver la otra transparencia. Muy bien. Llegamos aquí. Tú tienes las condiciones de equilibrio. Voy a abrir otra diapositiva. Tú tienes condición de equilibrio de intercambio entre fases. Es potencial electroquímico de I en la fase alfa igual, potencial electroquímico de I en la fase beta. Y la otra condición es para reacciones, sumatorio igual a 1 hasta n, de número estequiométrico de I por potencial electroquímico igual a 0. O sumatorio igual a 1, reactivo, número estequiométrico valor absoluto, potencial electroquímico igual a sumatorio igual a 1 hasta producto de número estequiométrico valor absoluto, potencial electroquímico, ¿vale? Tiene esta, ¿vale? Esta y esta. Y ahora tú dices, oye, que yo quiero expresar esto en función de composición y diferencia de potencial, ¿vale? Y tú dirás, hombre, y también de presión y temperatura, ¿vale? Presión y temperatura, pero ¿sabéis lo que pasa? Que la presión y la temperatura la vamos a considerar como parámetros, ¿vale? Va ahí dentro de las funciones. Y explícitamente vamos a considerar lo que es la composición y el potencial. Claro, para pasar de aquí a aquí, tú necesitas una ecuación de nu sub i electroquímico en función de la composición y del potencial. Necesitamos esto, ¿vale? ¿Bien o no? ¿Vale? Sí. Porque tú en definitiva lo que quieres es esto, tener las condiciones de equilibrio en función de variables que tú controles, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues el potencial electroquímico, que lo tenemos aquí, lo vamos a expresar como la suma del potencial químico, porque ese lo sabemos, de química de termodinámica, más la contribución electrostática. Este término que aparece aquí es el producto de la carga de un mol de I por el potencial que está sintiendo. Luego este término de aquí es la energía electrostática por mol de I, o la energía electrostática de un mol de I, ¿vale? Y esta es la componente química, ¿vale? Pues ya voy a borrar, ¿vale? Ya tenemos la dependencia con el potencial. Tenemos la dependencia con el potencial, que lo podemos controlar, y el ZI no es problema porque esto es un parámetro de Dion en la valencia. Bien. Ahora el potencial químico. Potencial químico de I en la fase alfa. Subíndice especie, superíndice alfa. Vale. Y ahora, bueno, aquí entramos en un terreno un poquito más pantanoso. Nosotros no podemos deducir una expresión para el valor absoluto del potencial químico, ni para ninguna magnitud termodinámica, siempre diferencia. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo mi estado de interés, que vendrá caracterizado por una concentración molar o molal, por una presión, una temperatura, y aquí habrá unas interacciones entre las especies. Si yo quiero expresar el potencial químico aquí, de I en la fase alfa, tengo que tomar una referencia, la que yo quiera. Y a esa referencia se le llama estado estándar. Y al estado estándar lo vamos a simbolizar como potencial químico ferrito de la fase alfa. ¿Vale? ¿Bien o no? ¿Esto lo recordáis? ¿Recordáis? ¿No recordáis? Sí, sí, lo recordamos. Vale. Cuando uno ve estado estándar,
¿Cuál es el problema? Que ya uno se pone nervioso por lo de estándar. Pues no hay que ponerse nervioso. Tú, para definir el estado estándar, me tienes que definir lo mismo que yo te he definido a la derecha. Tú en el estado estándar me tienes que decir cuál es la concentración del estado estándar. Pues no hemos puesto de acuerdo y la concentración es 1 molar o M0, 1 molar o fracción molar 1, que no lleva unidades. Lo típico es coger molaridad o molaridad. Me tiene que decir cuál es la presión y la temperatura. Oye, y me tiene que decir cuáles son las interacciones, que son esas interacciones teóricas. Son las interacciones de lo que definimos disoluciones modelo. Las interacciones que se dan en las disoluciones diluidas ideales o las ideales. En el caso de las ideales, tú me vas a imponer que todas las interacciones son los mismos. Que la interacción soluto-soluto es la misma que soluto-disolvente y disolvente-disolvente. ¿Eso es real? No, es un modelo. Por eso llamo yo interacciones modelo. Si dice, no, espérate, voy a utilizar otro modelo. Disolución diluida ideal. Muy bien. Pues olvídate de interacciones iguales. Ahí lo único que vamos a tener es interacción con el disolvente. Disolvente-disolvente, disolvente-soluto. Pero no vamos a tener interacciones soluto-soluto. Hombre, eso es una barbaridad. En fracción molar 1 tenemos soluto-soluto, ¿no? Pues ahí vamos a tener soluto disolvente en un estado hipotético, ¿vale? A eso le llamo yo las interacciones teóricas. Bien. Cuando tú pasas del estado estándar al estado de interés, tú vas a variar las concentraciones, porque en el estado estándar las has dejado fijas. Y en tu estado de interés tiene un valor determinado por ti o impuesto por ti. Sí. Vas a variar también las interacciones, porque tú en el estado estándar has puesto las interacciones teóricas que hemos convenido. Luego, al pasar de aquí a aquí, varían las concentraciones y las interacciones. Variar las concentraciones significa variar el término entrópico. Variar las interacciones significa variar el término energético. ¿Vale? ¿Bien o no? ¿Más o menos? Bien. Entonces, voy a poner una transparencia nueva. Bien. Cuando tú pasas del estado estándar con C0, 1 molar, M0, 1 molar, PT, a tu estado de interés con C, M, PT y las interacciones reales, tú cambias variación de concentración. Y matemáticamente se puede demostrar a través de la entropía de mezcla que este término es RT logaritmo de la concentración en tu estado de interés, concentración aquí, partido la concentración en tu estado estándar, ¿vale? ¿De acuerdo? Y esto es deducible. Deducible. Pues potencial químico en mi estado de interés, potencial químico en el estado estándar, pues yo diré que el potencial químico en mi estado de interés, esto será la fase alfa, aquí tendré la misma fase, será el potencial químico estándar en la fase alfa, más RT, logaritmo de C y partido C0. ¿De acuerdo o no? ¿Bien? Sí. Vale. Ahora tenemos un problemita. Variación de las interacciones. Y ahora tengo un problema. En el momento que empiezan las interacciones, término energético ya no es deducible. Esto no es deducible. ¿Vale? A diferencia del otro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponerle un símbolo. Bien, ahora esto lo voy a borrar. Podríamos haberle llamado, por ejemplo, beta. Y podríamos haber puesto aquí beta. Y beta tendría unidades de energía. Bien. Oye, tú dices, oye, pero yo quisiera un parámetro que fuera dimensional. Bueno, pues le vamos a llamar
RT y otra letra griega. Gamma no, porque podemos llamarle tita, por ejemplo. Y yo podía haber puesto aquí, o podían haber puesto otros, RT, tita. ¿Bien o no? ¿Bien? Yo cualquier número lo puedo expresar como RT tita, ¿no? ¿Bien o no? Sí. Bien. ¿Esto qué significa? Si tú me dices cuánto dinero tiene en el banco, yo te digo cuánto RT tiene tú. Divido tu dinero por RT y te digo los RT que tiene. Es decir, cualquier número puedo expresar como RT tita. Muy bien. Ya esto te gusta. ¿Por qué? Porque ya podría sacar factor común. ¿Vale? Y te quedaría RT logaritmo CI partido C0 más fuera del logaritmo tita. Hombre, y tú dirías, llegado a este punto, si me das libertad, pues yo en vez de RT tita, te planto aquí, te planto RT logaritmo de coeficiente de actividad gamma i, y además de sacar factor común, me va a quedar una suma de logaritmos que es el logaritmo de un producto. ¿Veis eso? Sí. Y eso es lo que yo le explico a mis alumnos de termo, que es lo que pudieron pensar los que desarrollaron esto, porque esto, en definitiva, esto es un número. En ningún lado se deduce, en ningún lado te van a deducir que la diferencia de aquí a aquí, la diferencia energética, es RT logaritmo de gamma. Eso no se deduce, eso se escribe tal cual, ¿vale? Entonces, puesto, ya podemos sacar factor común RT, logaritmo CI, C0, más logaritmo de gamma I, y esto será RT, suma de logaritmo, logaritmo de un producto. Y a todo esto se le llama actividad de I. Actividad de I es coeficiente de actividad por concentración y estado interés partido concentración estado estándar. La que te dé la gana. CI partido C0 gamma I, MI partido M0 o gamma I XI partido X0. Como esto es un 1 sin unidades, es gamma I XI. ¿Veis? Todo esto es actividad. ¿Bien o no? Sí. Vale. Bien. Entonces, volviendo atrás, ¿qué es lo que yo he puesto aquí? Pues he puesto que el potencial químico es el estándar más RT, voy a poner aquí, RT, una cajita. ¿Por qué? Porque yo he demostrado que esta cajita es la actividad de I, pero eso solamente es para especies en disolución. Si nosotros tenemos un gas ideal, en vez de gamma I, CI, C0, nos queda PI partido P0, gas ideal. Porque en el gas ideal utilizamos las presiones parciales como medidas de concentración. Bien, si no tuviera un gas ideal, tuviera un gas real, pues meteríamos FI de fugacidad. Esto sería el coeficiente de fugacidad, con esa o con otra letra, ¿vale? ¿Bien o no? Vale, entonces para un gas ideal, PI partido P0. Es decir, que cuando a nosotros nos salga algún gas y tengamos que introducir la ecuación del potencial electroquímico en esta cajita, lo vamos a considerar siempre ideal. Vamos a poner PI, por ejemplo, P hidrógeno partido P0, P oxígeno partido P0. Y el P0 no es cualquier valor, el P0 es la presión en el estado estándar. Que para un gas, el estado estándar se define para presión de un bar. Pero para el resto de especies que no son gaseosas, el estado estándar es la presión de interés, la que tú tengas de trabajo, ¿vale? Bien. Si tú
tienes una especie en una fase condensada, ya nos olvidamos de gas, en una fase condensada te aparece la actividad. Si esa especie es sólido o líquido puro, la actividad es 1. Ojo, siempre que la presión de trabajo sea aproximadamente la presión estándar. Actividad 1. Si esa especie en una fase condensada está en una mezcla, no es una sustancia pura, ya en la cajita nos sale la actividad. Y la actividad es el coeficiente de actividad por la concentración de I en el estado de interés partido de la concentración en el estado estándar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es fundamental. Esto de aquí. Y luego su combinación con la parte electrostática. ¿Vale? ¿Bien o no? Sí. ¿Vale? Muy bien. Entonces, si os parece, lo dejamos aquí y ya vamos luego a retomar las clases. Yo voy a recordar esta última transparencia y en el resto de la otra sesión lo que vamos es a aplicar las condiciones de equilibrio a, por ejemplo, dos metales en contacto, condición de equilibrio, igualdad de potencial electroquímico. Y ahora sustituimos las expresiones de los potenciales electroquímicos y reorganizamos. Bien. Vamos a ver también el equilibrio entre dos disoluciones de electrolitos que tienen distinta concentración y lo que se intercambia es el sodio. Condición de equilibrio, potencial electroquímico y reorganizar. Veremos también esta que la tengo en blanco. Luego aquí la tengo ya desarrollada, que son dos disoluciones de electrolitos, igual que antes. Se intercambia el sodio, pero ahora además el disolvente es distinto en un lado el agua y en el otro etanol. Se pone la condición de equilibrio, se sustituye y se reorganiza. Luego vamos a ver un electrodo. Aquí lo tenéis vosotros resuelto. Pondremos la reacción electródica, reducción, pondremos la condición de equilibrio, desarrollaremos las expresiones de los potenciales electroquímicos y reorganizaremos. Y así lo iremos haciendo, ¿vale? Hasta llegar a la pila, ¿vale? Y ya luego abordaremos la caracterización de una pila. Con esto que os quiero decir, que ya tenéis las herramientas necesarias para, si queréis, ir comprendiendo las transparencias que vienen después. Entonces, sería un buen ejercicio que cogierais las transparencias estas, os las repasarais y, partiendo desde donde nos hemos quedado, intentar avanzar por vuestra cuenta. Vale. Eso no es un requisito necesario, simplemente es para que aprendáis más. No es necesario porque esto lo voy a explicar yo en la siguiente sesión. ¿De acuerdo? ¿Bien o no? Sí, perfecto. Ha Vale. quedado Vale, bien Entonces, si explicado. queréis ir trabajándolo y trabajando estas cositas, igualdad de potencial electroquímico, sustituir, reorganizar y tal y cual. Igual veis alguna errata, me lo podéis decir, ¿vale? Bien. Transcurrido estas dos sesiones, yo os mandaré unas cuestiones previas que veréis que con lo que he explicado y lo que está en las transparencias la podéis hacer de una forma muy sencilla. Y para entregar, ya os lo diré, esas cuestiones previas tenéis hasta el domingo justamente anterior al lunes donde empezamos las clases. Es decir, el domingo ya después de Reyes. Tenéis desde noviembre hasta ese domingo, incluyendo Navidades. Y me podéis consultar también por correo electrónico. ¿De acuerdo? Bien. Más o menos, ¿habéis podido seguir la clase? Sí, se ha podido sí, seguir. sí, genial, todo. Vale. Pues la segunda sesión también la abordaremos con la misma filosofía. Ya os digo, trabajarlo un poquito, ¿vale? Vale. Muy bien. Pues nos vemos Perfecto. el 20 de noviembre, ¿no? Sí. ¿Vale? Sí. Si queréis, o en estos días os voy a mandar las cuestiones previas, si las queréis ir trabajando y me preguntáis dudas, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, Perfecto. pues nada. Muchas gracias, ¿eh? A ti, A usted. Juan. Vale, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Hasta luego.